En el caso de la Fundación, como también sabéis, esta línea ha estado bajo la marca del programa Acceder, y además de esta actividad directa de formación y de intermediación laboral, a lo largo de este tiempo de casi 2 décadas, el año que viene se celebrarán los 20 años del Acceder, a lo largo de este tiempo hemos ido jalonando con algunos estudios que dieran cuenta, para lo que valen los estudios, que nos aportaran datos fiables sobre la situación en el empleo de las personas gitanas, que nos permitiera también comparar esa situación con el resto de la población, que nos permitiera en definitiva medir la desigualdad, ponerle número a la desigualdad, que nos permitiera, como la idea era y ha sido de ir haciendo una serie, pues que nos permitiera también monitorizar cómo va evolucionando esa presencia en el mercado de trabajo, nuestra idea era cómo va progresando, pero vemos que puede progresar o puede regresar también. Y finalmente los estudios, el sentido que tienen, y que hoy vamos a subrayarlo todo el rato, es que sirvan para orientar las políticas, que sirvan para tener incidencia sobre los decisores públicos, también incluso sobre las organizaciones, para orientar nuestras estrategias y las decisiones políticas. Lo primero de los datos es, ¿qué datos hemos utilizado? Y los datos que hemos utilizado son una encuesta a 1.492 personas gitanas de más de 16 años, que se ha realizado esa encuesta de campo que ha hecho tanto ASU, que nos han ayudado a hacer tanto ASU como IESA. Por tanto, esos son los datos con los que hemos trabajado para la población gitana. ¿Cuándo se ha realizado? Se ha realizado en el último trimestre del año pasado. De septiembre hasta diciembre se realizó esta encuesta. ¿Dónde se ha realizado? En todo el territorio, excepto en Canarias. Por tanto, de esta descripción, digamos que yo destacaría las siguientes claves o los siguientes mensajes. Lo primero, una menor participación de la población gitana, sobre todo debido a la baja participación de las mujeres, porque los varones tienen una participación más alta. Segundo, mayores, muy superiores tasas de desempleo, tanto de hombres como mujeres, pero sobre todo de mujeres, de esos que ya han franqueado la barrera de la actividad laboral. Tercero, baja intensidad en el empleo, porque hay muchísimos que están en desempleo, y sobre todo también entre las mujeres. Y finalmente, para aquellas personas que están ocupadas, realmente los empleos son muy inestables y muy vulnerables. Por tanto, una altísima precarización. Primero, en riesgo, población gitana, el 86%. De cada 100, 86 hogares están en riesgo de pobreza. Frente al 23, ¿vale? Esto es terrible. Severa. 66 de cada 100 hogares gitanos están en pobreza severa, que es cobrar esos 400 y pico euros al mes, frente al 12%. Y finalmente, en extrema pobreza, que son 310 euros, hay un 46, casi la mitad de la población gitana está en extrema pobreza frente a ese 8%. Si miramos el índice AROPE, este es la pobreza infantil, nos da esta cifra. ¿Vale? La pobreza infantil en la población gitana es casi 9 de cada 10 niños. Si aquí hay representantes públicos, señores, algo hay que hacer. Porque además la pobreza infantil no son solo los niños que están hoy, sino además los niños del futuro. Porque esto claramente se transmite a través de generaciones. Son mucho menos pobres las personas pobres aquí que a medida que nos vamos hacia el oeste, y sobre todo a medida que vamos a Madrid, Castilla-La Mancha y Andalucía. Entonces, bueno, básicamente saber que efectivamente la problemática de la pobreza en la población gitana es más acusada en Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura y Madrid, y menos acusada en el arco mediterráneo. Y por tanto, ya para terminar, es este informe que nos enseña o qué podemos aprender. Pues lo primero que nos dice es que terminar la educación, la ESO, intentar acceder a estudios superiores es absolutamente fundamental entre la población gitana. ¿Por qué? Pues primero porque nos permite esa palanca de incorporación al empleo, porque además nos va a permitir menos precariedad laboral y porque además va a tener un impacto muy importante en generaciones futuras. O sea que la apuesta por el nivel educativo es absolutamente, para mí, central. La segunda es evitar que la mujer se desvincule. Estos son unos cambios culturales que se dieron en la población española hace 30, 40 años y tengo que decir que lo hicimos nosotras.
Tengo que decir que en la población general hicimos una apuesta educativa absolutamente firme y a partir de la apuesta educativa hemos hecho la palanca hacia la incorporación en el mercado laboral. Y esa apuesta sería muy bueno que también se diera, es un cambio cultural, que se diera en la población gitana. ¿Por qué? Pues porque primero nos ayudaría a cerrar esa brecha de género que tan mal sale finalmente en todos los indicadores laborales y porque además nos ayudaría a combatir esa pobreza, porque si muchas mujeres entran en el mercado laboral, digamos, esos niveles de pobreza, vamos moviendo los ingresos de esas familias porque la mujer también aportaría ingresos. Los salarios son absolutamente claves para disminuir los niveles de pobreza. Y luego, sin ninguna duda, tiene que haber ayudas dirigidas a los menores. Hemos visto que la pobreza infantil es absolutamente escandalosa y, por tanto, es central ayudar a esa pobreza infantil, combatirla y para eso hay que dar incentivos a la educación. Tener datos e información nos permite tomar decisiones y en ese sentido felicito a Sara de la Rica y a su equipo muy sinceramente por el estudio. Aunque tenemos limitación de datos que no nos permiten calibrar bien la dimensión del problema, creo que es un enorme avance y que nos permite tomar algunas decisiones desde el punto de vista territorial también. Y creo que este estudio es una buena foto no solamente de la situación de vulnerabilidad o de discriminación que tiene la población gitana, sino que también es un buen termómetro de la calidad de nuestro estado social, ¿no? En la medida en que aquellos que son más vulnerables, las personas que son más vulnerables de entre los vulnerables, ¿cómo se encuentran, ¿no? Y los datos que ofrece el informe son absolutamente demoledores, ¿no? Yo creo que... ¿Por qué la orientación es tan importante? Porque para nosotros es la puerta de entrada y de acompañamiento dentro de un sistema en el que la información es clave. Y es clave la información porque, como decía muy bien Enrique, se están modificando los puestos de trabajo, se está modificando la propia organización del trabajo y son necesarias nuevas competencias. Y en ese sentido, y pensando en el contexto de la comunidad gitana, realmente hay muchísimas habilidades y competencias que en población gitana y también en población general se tienen, se poseen, pero no están acreditadas. Sabemos que son colectivos de trabajos pues, precarios, con baja cualificación. Para estos trabajadores, nuestro sistema de protección por desempleo es muy deficiente. En la parte asistencial, es decir, cuando se ha agotado la prestación contributiva, que es de un máximo de 2 años, la parte asistencial está solamente pensada para personas que cumplen determinadas condiciones. Ser mayor de 45, fundamentalmente, o tener cargas familiares. Si no tienes 45 años o no tienes cargas familiares, la protección del sistema de desempleo es poca o nula. Por eso, nuestro sistema de desempleo tiene una laguna, desde mi punto de vista, que es la más grave, y es que tenemos un porcentaje muy significativo de desempleados de larga duración desprotegidos. En el mejor de los casos, antes de la crisis, en el año 2005, teníamos casi 1 millón. Llegamos a tener una tasa de cobertura del 80%, pero eso suponía que teníamos un volumen de personas, muchas, cientos de miles, casi cercanas al millón, que no tenían ninguna protección por desempleo. En el momento más duro de la crisis, en el año 2013, ese número ha llegado a los 2 millones largos, ¿no? No terminamos con la foto, con el diagnóstico de la situación, necesitamos incorporar las recomendaciones al ciclo de la política. Y en este sentido, por terminar ya, me he quedado con las 5 recomendaciones que tiene el trabajo, que me parecen muy interesantes. Me quedo especialmente, todas son interesantes, pero el timing con el que se desarrollan, ahora que estoy hablando de hacer un seguimiento, es importante. La última me parece especialmente relevante y creo que en esa caja negra que hablaba Sara, hay factores de discriminación que tenemos que erradicar y que no lo vamos a conseguir en 2 años. Estamos hablando de políticas que se hacen con generaciones y ahí deberíamos exigir a los poderes públicos un consenso entre todos los partidos políticos para conseguir aspectos como este. Es muy importante tener en cuenta que cuando en mi dirección general se impulsó la estrategia en relación con el pueblo gitano, que tiene
acaba su vigor en el año que viene, 2016-2020, no se contaba con un estudio desagregado, con datos de pobreza de la población gitana. Esto, por lo tanto, le da una doble o triple importancia a este estudio que habéis puesto. Pero yo sí creo que debe tener una continuidad, precisamente por la necesidad de valorar las tendencias a las que se refería Sara en su presentación, pero también porque creo que igual que este año se ha puesto el foco en el empleo y en la situación de las personas adultas, una verdadera comprensión de lo que representa la pobreza infantil para la población gitana requiere un estudio específico. Y ahí, bueno, hay unas dificultades adicionales, pero creo que tanto la percepción de las familias, de los padres y madres, como hasta cierto punto de los propios niños, cómo experimentan esa situación de pobreza y cómo eso se compararía con la población no gitana, sería algo ideal, que no existe, que necesitamos y que sería extraordinariamente valorado desde la Administración. El informe tiene por lo menos, a mi juicio, dos buenas noticias. Una de tipo demográfico y otra referente a la educación. Tipo demográfico, ya lo insinuaba Sara también, y quiero decirlo con más claridad. Bueno, la pirámide demográfica de la comunidad gitana es bastante más sana, sobre todo por abajo, bastante más sana que la pirámide del conjunto de la población española. Es un elemento tremendamente positivo saber que casi un 20% de la población tiene entre 20 y 29 años y, por tanto, va a ser el grupo que en la próxima década se va a incorporar a eso que Sara nos decía, el prime age, ¿no? La época donde la gente trabaja más, construye los hogares, tiene los niños. Bueno, por tanto, tenemos mucha gente con una gran potencialidad de desarrollar actividad y de sacar a la comunidad adelante, creo. Y en términos de estudios, pues efectivamente, el reducir a la mitad las personas sin estudios y multiplicar prácticamente con 3 la proporción desde 2005 que supera la secundaria, pues me parece un proceso muy positivo. Tenemos un gran estudio, tenemos un estudio muy potente, Sara, nos felicitamos todos, y ahora entre todos también tenemos que hacer que entre en el ciclo político y se traduzca en medidas concretas. Y yo creo que esos instrumentos deben ser el lugar idóneo para incluir esas medidas específicas más adaptadas a la realidad, más adaptadas a la situación de la población gitana, que nos permitan avanzar en todos estos indicadores que nos muestra el estudio que hemos conocido hoy, que efectivamente pues no son positivos. Nosotros desde nuestro ministerio tenemos, yo creo que 2 estrategias fundamentales para este tema. Habéis colaborado en todas. Una de ellas, evidentemente, es la estrategia de pueblo gitano, que la tenemos que evaluar y hacer una nueva. Todavía está activa, pero yo haría una nueva y para eso, por supuesto, vamos a contar con los agentes sociales, con el Consejo, en fin, con todas las organizaciones de la sociedad civil y, por supuesto, a nivel ministerial transversal, que puedan participar. Y luego la estrategia, que seguro que lo ha dicho Ángel Parreño, el director general de Familia e Infancia, la estrategia de la pobreza. Creo que después de esta jornada hemos podido comprender un poco más esa foto, esa realidad que hay en cuestiones de empleo, de exclusión, de pobreza, de población gitana.